Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias en uno de sus versos: ¿en dónde está el morir de lo que vive? Bueno, para responder a otras preguntas, esta noche se encuentra con nosotros don Antonio Gamonal, psicólogo, profesor en la Universidad de Madrid de Psicopatología. Ante lo que hemos visto, ¿hay alguna respuesta científica? Yo creo que sí. De una parte a mí me gustaría decir que yo respeto muchísimo todas las creencias, pero a mí me parece que podría haber también de todos estos fenómenos pues otra lectura de alguna forma a través de una aproximación más científica. Yo creo que lo que esta mujer está diciendo se podría leer no como un fenómeno de comunicación con otra persona, que a su vez esa persona ejerce una comunicación con la madre, ¿no?, sino como un fenómeno de comunicación intrapsíquico, podemos decirlo, es decir, de la madre consigo misma. Hay algunas frases que yo creo que son como muy significativas, en que la madre se pregunta que qué es lo que no ha hecho por su hijo, que qué culpa tiene en todo esto que está pasando. Y cuando ella se queda tranquila, cuando parece que dice que ya tiene una misión y que ya ha cumplido y que ya su hijo la ha entendido o ella se ha entendido, pues desaparece todo el fenómeno. Don Ramiro Calle, especialista en culturas orientales, de las cuales durante 5 años impartió enseñanza en la Universidad Autónoma de Madrid y también escritor. Su último libro precisamente se titula Enseñanza para una muerte serena. O sea que sobre estos casos tal vez en el libro haya dicho ya mucho, ¿no? Sí, he acompañado a muchas personas hasta la muerte enseñándoles a morir con estas técnicas milenarias de Oriente. El mismo Buda ya enseñó a morir a varios familiares. En este sentido quiero decir, respetando también como nuestro compañero todas las creencias, que indudablemente los científicos saben, pero hay que decir que los místicos saben mucho más que los científicos. A continuación, antes de presentarles... Sinesio Darnell lleva muchos años investigando estos fenómenos de captación de sonidos e imágenes de personas ya muertas. Sí es cierto que aparecen rostros de personas que hace años que han fallecido, y eso lo puedo certificar. Lo que no puedo certificar es si realmente esos rostros son provocados por personas fallecidas. Yo investigo una cosa que me llama la curiosidad, como otros señores pues investigan arqueología y se acabó. Las teorías del profesor Darnell son contrastadas y discutidas esporádicamente con investigadores de otros países. Científicamente está demostrada que la evidencia existe, pero lo que no existe es la evidencia de 10 a 12 de la mañana y de 7 a 9 de la noche. Está comercializado. La evidencia es un fenómeno que existe, que ocurre cuando ocurre sin saber por qué. E indudablemente está comercializado mucho, se han cometido muchos abusos, han habido, siguen habiendo muchos profesionales de jugar con los sentimientos y la credibilidad de las personas, y es esa credibilidad de la persona la que hace que nazcan una serie de fantasmas no paranormales que se aprovechan de la credibilidad de las personas. Si la Iglesia aceptara la posibilidad de la existencia de estos fenómenos, probablemente la ciencia oficial se sumaría con más empeño a estas investigaciones. Y si yo le dijera a usted que el Vaticano tiene el mejor laboratorio de parapsicología y que trabajan e investigan como los primeros, lo único que pasa es que da la sensación de que los resultados pues no se dicen. Fantasmas, el miedo a la muerte, alucinaciones. Los muertos se hacen visibles. Yo como hombre de laboratorio no puedo certificado. Si me dejara llevar de mi romanticismo, si me dejara llevar de mi ilusión, si me dejara llevar pues de teorías filosóficas, pues diría que sí, pero como hombre de laboratorio pues tengo todavía mi freno a admitir que realmente sean personas que están viviendo en otros estadios sin necesidad de cuerpo físico. Materia y energía son dos aspectos diferentes de una misma realidad, ¿no? Eso es indudable. Energía es la materia como materia es energía. Lo que es verdad es que aunque aparezca el soporte físico este aparato, bueno, hay algo energético, inteligente, o algo más que energético, que no se destruye. Y le pondré un ejemplo muy sencillo. Yo estoy en casa viendo, usted está en casa viendo la televisión, y realmente la televisión se está manifestando una energía hertziana que nos da imagen, color y sonido. Y a usted se le estropea el televisor, que es el soporte físico. Deja de ver la imagen, deja de ver el sonido y deja de ver todo.
Pero sin embargo, la energía que produce esa imagen y ese sonido sigue estando en el medio. La controversia está servida. Las investigaciones tienen rigor científico o son manipulaciones técnicas. Las apariciones de seres queridos son reales o producto de la imaginación debido a la fuerza de cariño. Vamos a intentar obtener esta noche una respuesta a todas estas preguntas. Don Esteban Galán, ingeniero de telecomunicación, que actualmente hace trabajos de investigación dominando las técnicas de captación, doctor en ciencias de la comunicación y fue jefe del Centro Internacional de Radio-Televisión en los Juegos Olímpicos de Barcelona del 92. ¿Hay alguna posibilidad de estas captaciones por medio de cámaras, grabadoras, etcétera, como las que nos acaban de decir? Los efectos parapsicológicos son difíciles de captar. O sea, no existe en el mercado ni tecnológicamente existen elementos avanzados para poder detectar este tipo de fenómenos. O sea, los elementos de captación son muy poco sensibles. Para ello necesitan una gran cantidad de energía. Entonces existen evidentemente algunos sistemas que utilizan, por ejemplo, en temas policiales, para captar la presencia de un ser que ha estado durante un cierto tiempo en un determinado sitio, y se puede ver que hay una energía latente que por medio de captadores infrarrojos se podría realmente determinar la forma que tiene. Entonces, además de eso, es posible, siempre que tenga alguna fuente de energía calorífica, también se puede detectar el calor, pero es en unas proporciones tan pequeñas que no existen elementos captadores prácticamente que se sepa, que sean capaces de definir de alguna manera o determinar la forma que tiene eso. Muy bien. La ciencia, ¿qué dice? Yo creo que está muy bien elegido el título del programa, La fuerza del cariño, que es la necesidad que tenemos los seres humanos de perdurar en los demás y que los demás de alguna forma perduren en nosotros. Y esto de alguna forma nos obligaría, entre comillas, a buscar el camino del más allá por el cual podamos establecer una comunicación, yo pienso que unilateral, pero una comunicación que nos permita mantenernos en esas personas a las que hemos querido y que sabíamos que nos querían. Aquellas personas que al vivir estos fenómenos hablan de como si estuviese vivo, aunque después añadan está vivo, pero de alguna forma hay un planteamiento de que esto no es absolutamente real, aunque yo lo viva como real. A mí me parece que esto serían experiencias psíquicas de la fuerza del cariño. Lo que nos dicen los antiguos maestros, como usted sabe, es que esta existencia es una franja de consciencia, pero que hay mucho terreno, mucho espacio hacia arriba y hacia abajo. Es cierto, como apuntaba el científico, que hay muchos mecanismos autoconsoladores en el ser humano que regulan o restablecen su salud psíquica con esta fuerza del cariño, pero también es cierto que hay muchos aspectos desconocidos o incógnitos en la naturaleza que no podemos penetrar a través del concepto, ni de la idea, ni de alambiques, ni de matraces. No estoy diciendo que porque no se puedan captar no existen. ¿Y no hay ninguna posibilidad en el futuro de poder captarlos? Posiblemente en el futuro sí, pero eso tendremos que tener muchos más datos para poder y valernos de herramientas que en este momento no están disponibles para poder hacer eso. O sea, con elementos caseros, yo sinceramente digo que no creo que eso sea posible. Por ejemplo, si nosotros en cualquier sesión de espiritismo que ya se ha intentado, pues han abierto el objetivo de una cámara y la han tenido durante mucho tiempo abierto. Entonces, una habitación absolutamente a oscuras, nosotros nos observamos que al instante empezamos a ver. Entonces, lo que cae la cámara son reflejos de luz que luego tienen unas formas que la fuerza del cariño es la que puede hacer realmente que tome se haga para nosotros una imagen que sea válida para nosotros o que se asemeje a algo que nosotros conocemos o hemos conocido. Y por esos medios, digamos, tecnológicos, ¿no? Pero espiritualmente, ¿se puede alcanzar una verdad sobre esto? Si una persona es capaz de ir más allá de su ego, de su individualidad,
puede comunicarse con lo transpersonal y con lo total, y puede vivir experiencias que nos están ahora vedadas y veladas precisamente porque estamos todos enganchados en la jaula de nuestro ego. Ir más allá de su ego. Este es el mensaje de los místicos y el mensaje de los científicos, porque una persona que crea que tiene el contacto con una persona querida, fallecida, realmente tiene ese contacto, es real para ella. Psíquicamente sí, para ella es una realidad psíquica lo que está viendo. Y no deberíamos interpretar esa realidad bien como una verdad cierta para esa persona. El problema es la objetividad. Respecto a las demás. Respecto a la realidad claro. Y de los demás, que es el campo de la ciencia. Lo que ocurre es que a mí se me ocurre decir que yo no entiendo por qué todo este campo de conocimiento tiene que ser validado por la ciencia. ¿Por qué el empeño de que aparezcan instrumentos, maquinarias, que de alguna forma objetivicen todos estos fenómenos? A mí me parece que el campo de la fe tiene unos espacios que la razón nunca va a alcanzar y que son esferas distintas, por decirlo de alguna manera, de la realidad. Dejemos a la fe que crea y dejemos a la ciencia que trabaje en los hechos, en los datos, en la objetividad. Tratar de casar estos campos a lo mejor es un imposible. Indica en su última obra, a la hora de morir, algunos dicen que han tenido esa experiencia, claro, después no se han muerto, pues no lo han contado, pero como si vinieran a buscarles seres queridos. Sí, he acompañado a personas enseñándoles métodos de meditación hasta la hora misma de morir. Y ellos me han dicho días antes, estando muy lúcidos, u horas incluso antes de morir, que empezaban a ver que al pie de su cama venían seres cariñosos o amorosos a buscarles. Y son personas que luego han muerto, luego lo estaban viendo antes de morir. Si era una realidad psíquica o no, es muy difícil penetrar en ello, pero indudablemente así me lo han declarado. Y lo que hay que entender es que hay muchas más realidades que la realidad puramente conceptual, y que por eso se dice que el guerrero espiritual cree en todo y cree en nada, y que lo importante es tener un espíritu abierto para comunicarnos con todo lo que pueda existir. En otra ocasión seguiremos tratando de este tema. A todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Y también a ustedes, sigan colaborando con nosotros, sigan llamándonos, sigan escribiéndonos. Por ejemplo, si han tenido algún contacto con seres extraterrestres.